Estamos viendo la historia de Marcos, ese joven con pensamientos obsesivos que giraban como círculo sin fin. Vimos cómo en la predicación pasada la terapeuta le oró a Marcos, le pidió para que Jesús atara a Satanás y lo reprendiera y lo echara afuera. Y ella desató la capacidad para que Marcos pudiera oír lo que Dios quería decirle en la lectura de la palabra. ¿Te recuerdas que le dijo que leyera la primera parte de la carta a los Efesios y a los Filipenses? Y también en esa oportunidad la terapeuta desató la capacidad de Marcos para que se diera cuenta y percibiera los pensamientos que recorrían en su mente cuando él empezara a leer esas partes iniciales de las cartas. Y dice que a la semana siguiente Marcos se sentía algo mejor. Sin embargo, ese sermón del sacerdote le había despertado pensamientos de culpa, pensamientos de desesperación y tristeza, que le decían que él no era un buen esposo. Mira, hermano, ahora podía luchar para quitarlos de su mente. Dice que ahora ya Marcos sí podía luchar para quitarlos de su mente, pero siempre esos pensamientos estaban ahí tratando de entrar, mirando en qué momento él se distraía. Y dice que Marcos sencillamente no podía aceptarse como era. Él no era alguien aceptable. Y entonces la terapeuta le dice: ¿qué tuviste que hacer, Marcos, cuando tú te entregaste a Jesús? ¿Qué tuviste que hacer para hacer que Él te aceptara como su hijo? Y dice que Marcos le dice: le pedí que perdonara mis pecados y me hiciera un hijo de Dios. Y la terapeuta le dice: ¿y fuiste tú alguien digno de aceptación cuando Él te aceptó, Marcos? No, Él me aceptó por su gracia, le contesta Marcos. ¿Y qué quiere decir ese vocablo gracia?, le pregunta la terapeuta a Marcos. Quiere decir que yo recibo algo que no merezco, le dice Marcos. ¿Estás seguro de que no tenías que merecerlo o ganarlo? Sí, estoy completamente seguro que yo no merecía nada, pero Él me lo dio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que de la misma manera que recibimos a Jesús, también debemos andar en Él? Le pregunta la terapeuta. Pues eso quiere decir que debemos andar por su gracia, contesta Marcos. Muy bien, lo que dijiste quiere decir que recibes algo que no mereces. Es posible que eso quiera decir que tú no tienes que estar 100% bien y que está bien algunas veces no estar bien. Y dice que Marcos se quedó callado por un momento y luego le dijo: nunca había pensado acerca de eso de esta manera, le dice Marcos a la terapeuta. Quizás ese sea el significado, pero yo no puedo sentirlo así. Mira, Marcos todavía, aunque él lo sabía, no lo podía sentir de esa manera, y la terapeuta le dice: está bien, Marcos, no tienes que sentirlo, ni siquiera tienes que sentir que tú lo crees. La pregunta es:
Marcos, ¿estás dispuesto a tomar la decisión de abrirte a la posibilidad de aceptarlo? Y entonces la terapeuta le dice, mira, si yo te dijera, ábreme la mano y yo te voy a dar un quetzal, es posible que no sientas que te voy a dar ese quetzal, hasta puede que no creas que es verdad lo que te estoy prometiendo. Sin embargo, si tú tomas la decisión de extenderme la mano y abrirla, yo te daría ese quetzal, le decía la terapeuta. La condición de tus emociones no haría ninguna diferencia para que el quetzal fuera tuyo, ya que al decidir extender y abrir tu mano, muestras que tienes suficiente fe en mí para tomar la decisión de hacerlo. El resto, es decir, si te doy o no el peso, depende de mí. ¿Crees eso?, le decía la terapeuta. Sí, contestó Marcos lentamente. Ahora, Marcos, ¿decides tú, a pesar de que no sientes o que no puedes creer, declarar en voz alta que en el nombre de Jesucristo tú decides aceptar que por la gracia de Dios está bien que tú no estés bien? Mira qué pregunta la que le dice la terapeuta a Marcos. Y dice que otra vez Marcos pensaba por largo tiempo. Sí, dijo él. Al fin dijo él, sí. En la primera de Juan capítulo 2, dice Marcos, Dios dice que Cristo es mi abogado y yo sé que Jesús me entiende porque Él se hizo hombre igual que yo, decía Marcos. Mira cómo le decía Marcos. Si eso es cierto, ahora yo quiero que tú te imagines a Satanás, le dice la terapeuta, que te está acusando delante de Dios. Y ahí, hermano, con esos sentimientos, pensando ese diálogo que está teniendo la terapeuta con Marcos, que es una persona con una mente atormentada, con unos pensamientos en círculos interminables, de acusaciones continuas. Yo quiero hoy, hermano, que ahí donde estás, ingreses al corazón de María Santísima y ahí postrado a los pies de Jesús, tú le pidas a Jesús que te llene de gracia, porque es por gracia, hermano, que somos salvos y las principales fuentes de gracia son los sacramentos. Las principales fuentes de gracia son los sacramentos. Yo te invito hoy a que asistas ahí al Santísimo y te postres a sus pies en el corazón de María Santísima para encontrar alivio a eso que tú estás sintiendo si tú te pareces a Marcos. Entonces ahí, hermano, a meditar la pasión de Jesús en el corazón de María Santísima. Ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto, el alma se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las venas. Que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí.
Y ahí en el corazón de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, llenándote de gracia, aceptando por fe, aunque tú no sientas nada, que todo es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Hermano, tú no necesitas ser perfecto para llegar a Jesús. Lo único que necesitas es un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado, y el Señor no se resiste a ello. Que el Señor te bendiga, hermano, y a meditar el rosario y a liberarte en Cristo Jesús. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si sangro tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si sangro tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú